Bueno, buenas. Vamos ahora a ver este libro, a hacer la reseña de este libro que se llama Relatos de Terror y Misterio. Es un libro súper grueso, es de la colección Fractales. Este lo adquirí ahora hace pronto. Vamos a quitarle el plástico para verlo por dentro. Antes, bien, aquí está. Bien, aquí está, qué bonita pasta. Este dice que es un relato de terror y misterio. Dice que la traducción es de Jorge Rodríguez Galicia. Y aquí supuestamente hay obras de H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Mary Shelley, Charlotte Brontë, H.G. Wells, Guy de Maupassant, Virginia Woolf, Alejandro Dumas y muchos más. Muy bien, pues dijimos que es una colección de fractales. Está muy bien encuadernado. Miren nomás el grueso que tiene. Relatos de terror y misterio. Vamos a ver acá en la contraportada, a ver qué nos dice. Dice: por décadas, el maestro del terror, Edgar Allan Poe, y el maestro del horror, H.P. Lovecraft, han llevado a todo lector a los lugares más oscuros del imaginario, inundando sus mentes con criaturas extraordinarias y atemorizantes, con las emociones más bajas y con mundos tan oscuros y espeluznantes que no cualquiera acepta su existencia. Pero como ellos, han surgido otras grandes figuras literarias que se adentraron en el mundo del terror, el misterio, el suspenso y el horror, con obras magníficas que a todo lector deja una huella al tocar la fibra más resistente al miedo, quebrándola por completo. Así, en esta ocasión se presenta una cuidada selección de los relatos más espeluznantes del mundo de la literatura, creando una antología única del terror y el horror que no solo incluye a los maestros Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft, sino también renombradas figuras como Bram Stoker, Mary Shelley, Henry James, Charlotte Brontë, H.G. Wells, Guy de Maupassant, Virginia Woolf, Alejandro Dumas, Alexander Pushkin, Arthur Conan Doyle, miren, también está aquí Arthur Conan Doyle, Anton Chekhov, entre muchos otros. Sin lugar a dudas, una colección de los muchos rostros del terror, el misterio y el horror que página a página llevarán de la mano a cada lector por el imaginario más oscuro. Muy bien. Bueno, vamos a ver cuáles son las obras que trae adentro. Vamos a ver, vamos a abrirlo. Bien, aquí trae una cubierta negra. Muy bien. Aquí unas hojas en blanco. Relatos de terror y misterio. Vamos a ver. Contenido. Bueno, aquí. Contenido. Vamos a ver aquí para ver lo que trae. Fíjense. El contenido. La llamada de Chululú. H.P. Lovecraft. Página 9. Número 1. El bajorrelieve de arcilla. No sé cuál es. El informe del inspector Legras y la locura del mar.
Bueno, de Lovecraft trae 3. Y luego viene La caída de la casa Husser de Edgar Allan Poe. Miren, aquí está El huésped de Drácula, de Bram Stoker. Entonces, acuérdense que Bram Stoker es el autor de Drácula, pero el huésped de Drácula, pues es otro novelo más corto, porque trae 79 páginas a 97. Trae como unas 18 páginas. Y luego está El Inmortal de Mary Shelley. Acuérdense que Mary Shelley es el autor de Frankenstein. Entonces aquí es otra novela y luego viene también de Mary Shelley, de Edgar Allan Poe, viene La caída de la casa Husser, es de Edgar Allan Poe, El huésped de Drácula es de Bram Stoker, y El Mortal Inmortal sería de Mary Shelley. Y luego Un trágico error es de Henry James, es otro autor, Un trágico error. Henry James es una novela un poquito larga, pues son de 115, son novelas 145. Y luego viene Napoleón y el espectro, de Charlotte Brontë. Y está en la página 147. El Valle de las Arañas, H.G. Wells. El miedo, fíjense, de Guy de Maupassant. Contenido, vamos a ver. Y seguimos acá. Una casa embrujada, de Virginia Woolf. La dama negra, de Alejandro Dumas, no lo he leído. El fabricante de ataúdes, de Alexander Pushkin. La nueva catacumba, de Arthur Conan Doyle. El monje negro, de Anton Chekhov. El espectro, de Horacio Quiroga. Carmila, de Joseph Sheridan Le Fanu. Nada más aquí Carmila, 283, el joven viene aquí resumida, o no sé si venga completa. Ahorita vemos Carmila. Y luego de Vampiros de Hungría, de Charles Nodier. Y luego Al otro lado de la pared, de Ambrose Bierce. Deja a los muertos en paz, de Ernest Raupach. Luego viene El asesino de cisnes, de Augusto Villeres, de Lyd Adams. Y luego viene La campanilla de la doncella, de Edith Wharton, capítulo 1, 2, 3, 4. Fíjense que también está más o menos. Luego La mano cerrada, de Francis Wright. Luego La víctima, de Mike Sinclair. El rostro, de E. Benson. Y El perseguidor, de Carmen de Burgos. Excelente. Muy interesante. Estas son novelas cortas. Vamos a ver acá, aquí a ver cómo está la decisión. Dice, Sello Editorial Mirio, DR Editores Mexicanos Unidos S.A., Luis González Obregón, es aquí lo que dice. Bueno, editorial, miembro de la Cámara Nacional, dirección, texto y edición de portada, corrección de estilo, colección, impreso en México. Bueno, esta viene reimpresión 2022. Muy bien. Y nomás, pues está excelente. Vamos a ver aquí. Entonces aquí primero viene a Lovecraft. Vamos a ver cómo viene aquí. La llamada de Chululú, P.H.P. Lovecraft. Dice, es imposible que tales potencias
o seres hayan sobrevivido a una época infinitamente remota, donde la conciencia se manifiesta, quizá bajo cuerpos y formas que hace tiempo se retiraron ante la marea de la ascendiente humanidad, formas de las que solo la poesía y la leyenda han conservado un fugaz recuerdo con el nombre de dioses, monstruos, seres míticos de toda clase y especie. Algernon Blackwood. Una cita de esta persona. Mira aquí, vamos a ver, hoy está la letra muy grande, está grandecita la letra, y aquí la separación, dice, el bajorrelieve de la arcilla. Espero ver qué es este aquí. Este es el primero que, sí, el bajorrelieve de la arcilla es de Lovecraft. Entonces, ¿qué? Pues, página 9. Pues aquí nomás viene el Lovecraft, ok. Muy bien, entonces la primera. Mira, esta es la primera de Lovecraft. Y aquí está la segunda. La segunda, 1, 2. Muy bien. 4. Está muy interesante. Entonces son cortos, son cortas los cuentos de terror, perfecto. Entonces, no, esto no las he visto. Vamos a ver, por ejemplo, la caída de la casa Husser, 53. Vamos a ver. Aquí está, la caída de la casa Husser, de Edgar Poe. Ahí está muy interesante estos libros. No, está bien, perfecto. Ok. Y nomás. Está un poquito largo. Perfecto. Y el huésped de Drácula de Bram Stoker. Este sí no lo he leído. Entonces vamos a ver aquí a Carmila, que esa tampoco, esa ya leí, Carmila, 283. Aquí empieza Carmila de Joseph Serendip. Esta es la primera mujer vampiro. Sí. No sé si esta venga un poco reducida. Entonces, yo aquí tengo el otro libro de Carmila, que creo que es esta misma, no es esta colección. No, pues están excelentes. Es que bueno, con estos libros nos vamos a iniciar el mundo del terror. Así Carmila está, yo creo que viene completa. Perfecto. Este sí trae. Vamos a ver cuántas. Hasta aquí. Son 343, 85. Son 15 páginas más 40. Pues puede venir completa, no sé. Hay que ver. Oye, no, pues qué interesante está esta colección fractales. Perfecto. Vampiros de Hungría. Los signos de Encines. Y miren, nomás está la letra muy grande. Muy bien, no, está excelente este libro. Ya terminamos. Esto traemos aquí. 500 páginas. 501 páginas. Entonces aquí básicamente vienen, como les digo, vienen de Lovecraft. Vienen 3. Vamos a ver dónde está aquí más para ver. Así, vienen
3 de Lovecraft, de Edgar Allan Poe nada más viene uno, de Bram Stoker uno, Mary Shelley uno, y ahí se van repartiendo. Está H.G. Wells, no, está muy... No, La casa embrujada de Virginia Woolf, esa no la leí, no, probablemente no he leído ninguno de estos libros. Pues ampliamente recomendado, un éxito este libro, un éxito, hay que irlo viendo, ¿verdad? Está la letra, como les digo, muy agradable, la separación, aquí en el centro. Vamos a ver, por ejemplo, está perfecto. ¿Cuál es esta? Un trágico error, Henry James. Dice, un faetón inglés bajo se detuvo ante la puerta de la oficina de correos de una ciudad portuaria francesa. En él iba sentada una dama con velo y una sombrilla en la cara. Mi historia comienza cuando un caballero sale de la oficina de correos y le entrega una carta. El caballero se quedó unos instantes junto al carruaje antes de subir. Ella le entregó su sombrilla para que la sostuviera y luego se quitó el velo revelando un hermoso rostro. Oh, está muy... Hombre, está interesante. Por ejemplo, este también, el de Carmila, 85. Hombre, Carmila dice, vivíamos en Estiria, en un castillo. No es que nuestra fortuna fuera principesca, pero en aquel rincón del mundo una pequeña renta anual era suficiente para llevar la vida de un gran señor. En cambio, nuestro país y con nuestros recursos solo podríamos llevar una existencia cómoda. Mi padre es inglés y yo, por supuesto, tengo un apellido inglés, pero nunca he visto Inglaterra. Está muy interesante estos libros. Dice, mi padre sirvió en el ejército austriaco. Cuando llegó a la edad de jubilación, con su pequeño patrimonio pudo comprar una pequeña residencia feudal rodeada de varias hectáreas de terreno. No creo que haya nada más pintoresco y apartado. El castillo está situado en una suave colina y domina un vasto bosque. Un camino estrecho y abandonado pasa por delante del puente levadizo que nunca he visto levantado. En su foso nadan cisnes entre las corolas blancas de los nanúfares. Esto es Carmila. Oye, qué interesante. Vamos a ver aquí algo de Lovecraft, a ver cómo empieza. Dice, el bajorrelieve de arcilla. Dice, no hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias que siguen sus caminos propios no han causado mucho daño hasta ahora, pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos, perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación. Oiremos de esta funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Algunos teósofos han sospechado la majestuosa grandeza del ciclo cósmico, del que nuestro mundo y nuestra raza no son más que fugaces incidentes. Vamos a ver el informe del inspector Legras. Vamos a ver la página 23.
Dice, el informe del inspector Legras, dice, los acontecimientos anteriores por los que mi tío dio tanta importancia al sueño de escultor y el bajorrelieve fueron el tema de la segunda mitad del largo manuscrito. Ya una vez parecía que el profesor Ángel había visto los odiosos contornos del monstruo anónimo, había meditado sobre los jeroglíficos desconocidos y había escuchado las sílabas que la sola palabra chulum podía traducir. Todo esto en circunstancias tan abrumadoras que no es raro que persiga el joven Wilcox. Es que este libro de Lovecraft son 3 capítulos. O sea, aquí en este son, es capítulo 1, 2 y 3. Y luego vamos a ver aquí a El huésped de Drácula de Bram Stoker, 79. Vamos a ver cómo están empezando estos libros. 79. El huésped dice, cuando iniciamos nuestro paseo, el sol brillaba con fuerza sobre Múnich, estamos en Alemania, y el aire estaba lleno de la alegría del comienzo del verano. Justo cuando estábamos a punto de partir, Herr del Bruck, el maitre del hotel Quad Saison, donde me alojaba, bajó al carruaje sin detenerse a ponerse el sombrero y tras desearme un buen viaje, le dijo al cochero sin quitar la mano del pomo de la puerta del carruaje, no olvide estar de vuelta antes de la puesta del sol. El cielo parece despejado, pero hay un frío en el viento del norte que me dice que puede haber una tormenta en cualquier momento, pero estoy seguro de que no llegarás tarde, sonrió, pues ya sabes qué noche es. John la contestó con énfasis. Je, mein Herr. Estoy excelente. ¿Cómo empiezan los libros tan Entonces, el huésped Drácula. Vamos a ver tantito al de El mortal inmortal de Mary Shelley, página 97. ¿Dónde están? Vamos a ver, el mortal inmortal de Mary Shelley, dice, el 16 de julio de 1833, un aniversario memorable para mí. Hoy cumplo 323 años. ¿El judío errante? No. 18 siglos han pasado sobre su cabeza. En comparación, yo soy un inmortal muy joven. ¿Soy entonces inmortal? Esa es una pregunta que me he hecho día y noche durante 303 años y todavía no sé la respuesta. He detectado una cana en mi pelo castaño justo hoy. Eso significa deterioro, pero puede haber permanecido oculto. Contaré mi historia y dejaré que el lector juzgue. Hombre, está excelente este también. Este es el mortal inmortal de Mary Shelley. Ahora, el que estamos leyendo era El trágico error de Henry James, 115. Vamos a ver, aquí lo dice. Bueno, es el que ya leímos. El del inglés, bajo se detuvo ante la puerta de la oficina de correos de una ciudad portuaria francesa. En él iba a sentada una dama con velo y sombrilla en la cara. Perfecto, trágico error. Vamos a ver vamos a ver también la caída de la casa Husser, por si no lo hemos visto. 53. A ver cómo empieza. Dice, durante todo un día de otoño oscuro, lúgubre, silencioso, en el que las nubes colgaban opresivamente en el cielo, había cruzado solo a caballo
una monótona extensión de campo, y al final me encontré cuando las sombras de la noche se extendían a la vista de la melancólica casa de Usher. No sé cómo sucedió, pero al ver el edificio por primera vez, una sensación de insufrible tristeza penetró en mi espíritu. Digo insufrible porque ese sentimiento no se vio mitigado por esa emoción semigrande, por ser poética, con la que el ánimo suele acoger incluso la severidad de las imágenes naturales de la desolación o el terror. Contemplé la escena que tenía ante mí, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente. Esta es la caída de la casa Usher. Vamos a ver qué nos dice, fíjense aquí, Charlotte Brontë. Esta es de una de las hermanas de Brontë, de allá de Cumbres por las Cosas. Vamos a ver Napoleón y el espectro. Vamos a ver cómo empieza. 147. Aquí está. Napoleón y el espectro. Charlotte Brontë. Dice, pues bien, como decía, el emperador se fue a la cama. Caballero, dijo a su criado, baja las cortinas y cierra las ventanas antes de irte. El criado obedeció. Luego se retiró, llevándose el candelabro. Al cabo de unos minutos, el emperador sintió que su almohada se ponía rígida. La sacudió y se oyó un ruido áspero cerca de la cama. Su majestad escuchó con atención, pero el silencio regresó en cuanto dejó de agitar la almohada. Volvió a tumbarse cuando la sed le perturbó. Se apoyó en un codo, tomó un vaso de zumo de limón de su mesilla de noche y se refrescó con un largo trago. Cuando volvió a colocar el vaso en su sitio, se oyó un gruñido en la esquina de la habitación. ¿Quién está ahí? Habla o te vuelvo los sesos. Esta amenaza no produjo más que, etcétera, etcétera, etcétera. Qué interesante libro. Muy interesante. Este es la de Charlotte Brontë, Napoleón y el espectro. Oiga, también está muy bien. Vamos a ver aquí El Valle de las Arañas de H.G. Wells. 153. Vamos a ver cómo empieza. No, están excelentes todos los cuentos. Aquí está. El Valle de las Arañas de H.G. Wells dice, hacia el mediodía, los tres perseguidores salieron de un recodo del lecho del torrente y se encontraron de repente ante la vista de un valle muy amplio y extenso. El difícil y tortuoso lecho pedregoso por el que habían seguido las huellas de los fugitivos durante tanto tiempo se convertía ahora en una amplia ladera. Movidos por un impulso común, los tres hombres abandonaron el sendero y cabalgaron hacia una pequeña elevación cubierta de árboles pardos. Ahí dos de ellos se detuvieron como correspondía un poco detrás del hombre de la brida plateada. Durante largo tiempo escuadriñaron, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es El Valle de las Arañas de H.G. Wells. Vamos con El Miedo de Guy de Maupassant, 169. 169. Es que hay unos libros que luego lo enganchan a la primera vez y hay otros que no, que tardan un poquito. Vamos a ver este del miedo. Dice Guy de Maupassant, dice, volvimos a cubierta después de la cena. Ante nosotros el Mediterráneo no tenía el menor temblor de toda su superficie, a la que daba reflejos una gran luna en calma. El ancho barco se deslizaba lanzando al cielo que parecía sembrado de estrellas. Una gran serpiente de humo negro detrás de nosotros, el agua blanquísima, agitada por el rápido paso del pesado barco, golpeada por la hélice, espumaba, se agitaba con tanta claridad que parecía el burbujeo de la luz de la luna. Allí estaban 6 u 8 personas en silencio, llenos de admiración, con la mirada puesta en la lejana África hacia donde nos dirigíamos.
De repente, el comandante, que fumaba un puro en medio de nosotros, reanudó la conversación de la cena, etcétera, etcétera. Así empieza El miedo, de Guy de Maupassant. Vamos a ver ahora Una casa embrujada, de Virginia Woolf. Vamos a ver cómo escribe esta Virginia Woolf. Yo tengo un libro que se llama algo así de La habitación de Virginia Woolf. Vamos a ver cómo está esta. La casa embrujada, 179. Vamos a ver qué tal viene la escritura de ella. Una casa embrujada, de Virginia Woolf. Dice: a cualquier hora que uno se despertara, una puerta se cerraba. De habitación en habitación iban tomados de la mano, levantando aquí, abriendo allá, asegurándose un par de ellos. Lo dejamos aquí, decía ella, y añadió: sí, pero también aquí. Está arriba, murmuraba ella. Y también en el jardín, musitó él. No hagamos ruido, decían, o les despertaremos. Pero no era eso lo que nos despertaba, ¿o no? Lo están buscando, están corriendo las cortinas, puede decir una, por seguir leyendo 1 o 2 páginas más. Ahora lo han encontrado. Sabía uno de cierto, quedando con el lápiz quieto en el margen, y luego, cansada de leer, quizá una se levantara y fuera a ver por sí misma la casa, toda ella vacía, las puertas quietas y abiertas, y solo las palomas expresando con sonidos de burbujas su alegría, y el zumbido de la trilladora sonando allá en la granja. Bueno, esta es como empieza Una casa embrujada, de Virginia Woolf. Vamos a ver La dama negra, de Alejandro Dumas, 185. 185. Aquí está. Dice La dama negra, Alejandro Dumas. Dice: hacía 200 años que el castillo no era más que un montón de piedras desmoronadas. En medio de aquellas rocas se alzaba un magnífico arce que los campesinos de los alrededores habían intentado derribar muchas veces sin éxito, porque su madera era muy dura y nudosa. Por fin, un joven llamado Willem acudió a su vez a intentar la aventura como los demás, y tras despojarse de su chaqueta, haciendo un hacha que había hecho afilar a propósito, golpeó el tronco del árbol con todas sus fuerzas, pero el árbol repelió el hacha como si hubiera sido de acero. Wilhelm no se desanimó y dio un segundo golpe. El hacha volvió a rebotar. Por fin levantó el brazo y, haciendo acopio de todas sus fuerzas, dio un tercer golpe, pero al dar ese tercer golpe oyó algo parecido a un suspiro. Levantó los ojos y vio ante él a una mujer de entre 28 y 30 años, vestida de negro, y que hubiera sido perfectamente hermosa si su palidez no hubiera dado a toda su persona un aspecto cadavérico que indicaba que desde hacía mucho tiempo esa mujer ya no pertenecía a este mundo. ¿Qué quieres hacer con este árbol?, preguntó la dama negra. Señora, etcétera, etcétera. Qué interesante este libro de Alejandro Dumas, no lo había leído. La dama negra, Alejandro Dumas. Bueno, vamos a ver ahora El fabricante de ataúdes, de Alexander Pushkin, 197. Realmente son cortos, ya 10 páginas. Pero está interesante, 197. El fabricante de ataúdes, vamos a ver cómo empieza, de Alexander Pushkin. Los últimos fardos del fabricante de ataúdes, Adrián Proskorov, fueron cargados en el coche fúnebre, y la pareja de Rosines se arrastró por cuarta vez
desde Basmanaya hasta Nikitinskaya, la calle a la que el fabricante se trasladaba con toda su familia. Después de cerrar la tienda, colocó un cartel en la puerta anunciando que la casa estaba en venta o alquiler, y se dirigió al nuevo hogar. Cerca de la casa amarilla que tanto había tentado su imaginación y que finalmente había comprado por una respetable suma, el viejo artesano sintió con sorpresa que no había alegría en su corazón. Al cruzar el umbral y ver el alboroto que reinaba en su nueva morada, suspiró, recordando su antiguo tugurio, donde durante 18 años todo se había regido por el más estricto orden. Comenzó a regañar a sus 2 hijas y a la criada, y él mismo se puso a ayudarlas. Pronto todo estuvo en su sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es el fabricante de ataúdes de Alexander Pushkin. Así empieza. Vamos a ver ahora la nueva catacumba de Arthur Conan Doyle. Aquí tenemos a Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, con un cuento de misterio que dura como 21 páginas. Vamos a ver cómo empieza. 209. La nueva catacumba de Arthur Conan Doyle. Escuche, Burger, yo quisiera que usted tuviera confianza en mí, dijo Kennedy. Los 2 célebres estudiosos especializados en ruinas romanas estaban sentados a solas en la cómoda habitación de Kennedy, cuyas ventanas daban al corso. La noche era fría y ambos habían acercado sus sillones a la imperfecta estufa italiana que creaba a su alrededor una zona de ahogo más que de calor. En el exterior, bajo las brillantes estrellas de un cielo invernal, se extendía la Roma moderna, con su larga doble hilera de luces eléctricas, los cafés iluminados, los coches pasando a toda velocidad y una apretada multitud desfilando por las aceras. Pero en el interior de aquella suntuosa habitación del rico y joven arqueólogo inglés no había más que la antigua Roma. De las paredes colgaban frisos agrietados y desgastados por la intemperie, y desde las esquinas se asomaban los antiguos bustos grises de senadores y guerreros con sus cabezas luchadoras y sus rostros duros y crueles. Sobre la mesa central, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la nueva catacumba de Arthur Conan Doyle. Perfecto. Ahora vamos a ver El monje negro de Anton Chekhov. Es un ruso. El monje negro 231. Este sí tiene 61, como 35 páginas. El monje negro 231. A ver cómo empieza. Y así ya. El monje negro. Anton Chekhov. Dice: Andrei Vasilich Koptrin, el magíster, se fatigó y alteró sus nervios. No se trataba, pero de paso, con una botella de vino. Habló con un amigo médico y ese le aconsejó que pasara la primavera y liberaron el campo. Y de paso llegó una larga carta de Tania Pesostakaya, que le rogaba que fuera a Boriskovka a visitarla, y él decidió que de hecho tenía que ir a dar un paseo. Al principio, esto fue en abril, se fue a su casa, a su Kobrinka natal, y vivió ahí en soledad durante 3 semanas. Luego, tras esperar el camino adecuado, fue a caballo hasta la casa de su antiguo tutor y educador Pestovsky, un famoso horticultor en Rusia. De Kobrinka a Boriskova, donde vivían los Pesotiki, no había más que 70 verstas, y cabalgar por el suave camino primaveral
en una serena caleza de primavera era un verdadero placer. La casa de Pestowski era enorme, con columnas, con leones a los que se les caía el estuco y con un lacayo de cola en la entrada. El viejo parque lúgubre y austero, trazado a la manera inglesa, se extendía, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente. Este es El monje negro de Anton Chejov. Seguimos con El espectro de Horacio Quiroga. Este Horacio Quiroga también es muy conocido. 269. Vamos a ver, 269. ¿Qué nos dice Horacio Quiroga? Aquí está. El espectro de Horacio Quiroga. Dice: todas las noches en el Gran Splendid de Santa Fe, Enid y yo asistimos a los estrenos cinematográficos. Ni borrascas ni noches de hielo nos han impedido introducirnos a las 10 en punto, en la tibia penumbra del teatro. Ahí, desde uno u otro palco, seguimos las historias del film, con un mutismo y un interés tales que podrían llamar sobre nosotros la atención de ser otras las circunstancias en que actuamos. Desde uno u otro palco, he dicho, pues su ubicación no es indiferente, y aunque la misma localidad llegue a faltarnos alguna noche, por estar el Splendid en pleno, nos instalamos mudos y atentos siempre a la representación en un palco cualquiera, ya ocupado, no estorbamos, creo, o por lo menos de un modo sensible. Desde el fondo del palco o entre la chica del antepecho y el novio, adriba su nuca, Enid y yo, aparte del mundo que nos rodea, somos todos ojos hacia la pantalla. Perfecto. Este es El espectro de Horacio Quiroga. Muy bien. Carmila. Carmila ya lo habíamos visto. 283. Vamos a verlo. Este dice que fue inclusive la primer mujer vampiro. Es antes de Drácula. Bueno, ya lo habíamos visto. Ya lo hemos visto, dice: vivíamos en Estiria, en un castillo. No es que nuestra fortuna fuera principesca, pero en aquel rincón del mundo, una pequeña renta anual era suficiente para llevar la vida de un gran señor. Ok, está muy interesante, de Carmila, de Joseph Sheridan Le Fanu. Carmila. Vamos a ver Los vampiros de Hungría, de Charles Nodier. 345. Vampiros de Hungría. Vamos a ver cómo empieza. Dice: un soldado húngaro se alojaba en casa de un campesino en la frontera, y un día, cuando estaba comiendo con él, vio entrar a un extraño que se sentó a la mesa junto a ellos. El campesino y su familia parecían muy asustados por esta visita, y el soldado, que ignoraba lo que significaba, no sabía qué pensar del temor de esta buena gente. Pero al día siguiente, cuando encontraron al dueño de la casa muerto en la cama, el soldado se enteró de que era el padre de su anfitrión, muerto y enterrado desde hacía 10 años, quien había venido a sentarse a la mesa junto a su hijo y había anunciado y provocado así su muerte. El militar informó a su regimiento de ese suceso. Los generales enviaron un capitán, un cirujano, un auditor y algunos oficiales para comprobar el hecho. La gente de la casa y los aldeanos declararon que el padre del campesino había vuelto para causar la muerte de su hijo y que todo lo que el militar había visto y contado era totalmente cierto. En consecuencia, hicieron desenterrar el cuerpo del vampiro. Lo encontraron en un estado de un hombre que acababa de, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy bien también. Es el Vampiros de Hungría,
de Charles Nodier. Muy interesante este libro también. Vamos a ver ahora Al otro lado de la pared de Ambrose Bierce, 349. Vamos a ver, 349. Okay. Vamos a ver, Al otro lado de la pared, Ambrose Bierce dice: hace muchos años, en mi viaje de Hong Kong a Nueva York, pasé una semana en San Francisco. Hacía mucho tiempo que no estaba en esa ciudad, y durante todo ese tiempo mis negocios en Oriente habían prosperado más de lo que esperaba. Como era rico, podía permitirme volver a mi país para restablecer las amistades con aquellos de mi juventud que aún vivían y me recordaban con cariño. El más importante para mí era Moun Dampier, un viejo amigo del colegio con el que me había carteado irregularmente, hasta que dejamos de escribirnos, lo que es bastante normal entre los hombres. Es fácil ver que la falta de voluntad de escribir una simple carta social se debe al cuadrado de la distancia entre el destinatario y el remitente. Es simple y llamamente una ley. Recordaba a Dampier como un tipo fuerte y apuesto, con gustos similares a los míos, que odiaba trabajar y mostraba una marcada indiferencia por muchos de los asuntos que suelen preocupar a la gente, entre ellos la riqueza, que sin embargo tenía por herencia una cantidad suficiente como para no echar nada en falta. Perfecto. Este es Al otro lado de la pared de Ambrosio Bierce. Vamos a ver. Deja a los muertos en paz de Ernesto Raupach, 363. 363. Vamos a ver cómo empieza. Aquí está. Deja a los muertos en paz. Rapuchat. Dice: Walter suspiraba dolorosamente por el fallecimiento de su amada esposa Brunilda. Era medianoche y estaba junto a su tumba, en la hora en que el espíritu que brama en las tempestades lanza sus malditas legiones de monstruos. Se lamenta todas las noches junto a la cripta. Valo los árboles helados, reclinado la cabeza sobre la lápida de su esposa. Walter era un poderoso caballero de Burgundia. Se había casado con Brunilda en su juventud, cuando los dos se amaban con locura, pero la muerte se la arrebató de los brazos y sufría todavía, a pesar de que se casó otra vez con una bella mujer llamada Swanhilde, rubia, de ojos verdes y un tono rosado en las mejillas, que le había dado un varón y una niña, y que era todo lo contrario de la esposa muerta. Walter no hallaba reposo, seguía amando a Brunilda y deseaba con toda su alma tenerla junto a él. Constantemente comparaba a su esposa viva con la muerta. Swanhilde notaba el cambio en su esposo y se esmeraba por atenderlo, pero de nada servía, ya que la obsesión de Walter era tener a Brunilda otra vez, y esa idea fija, constante, se había apoderado de su alma. Todas las noches visitaba la tumba de su hermosa esposa y le preguntaba con tristeza: ¿dormirás eternamente? Está interesante. Deje a los muertos en paz. Deja a los muertos en paz, de Ernest Raupach. Muy bien. Seguimos con El asesino de cisnes, de Augusto Villiers de Lisle Adams, 377. Vamos a ver cómo empieza esta. El asesino de cisnes, Augusto Villiers de Lisle Adams. Dice: al consultar los volúmenes de Historia Natural, nuestro ilustre amigo, el doctor Tribulats von Hometz, había terminado por aprender que el cisne canta bien antes de morir. Efectivamente, nos confesaba, desde que la había escuchado, solo una música le ayudaba a soportar las decepciones de la vida,
y cualquier otra ya no le parecía sino una cencerrada puro Wagner. ¿Cómo había conseguido esa alegría de aficionado? En los alrededores de la antiquísima ciudad fortificada en la que vive, el anciano había descubierto en un parque abandonado, a la sombra de grandes árboles, un viejo estanque sagrado, sobre el sombrío espejo del cual se deslizaban 12 o 15 aves. Había estudiado meticulosamente los accesos, calculado las distancias, observado sobre todo el cisne negro, el vigilante, que dormía perdido en un rayo de sol. Este permanecía todas las noches con los ojos abiertos, con un guijarro en su pico rosa, y si la más mínima alarma le revelaba peligro para aquellos a quienes custodiaba, lanzaba bruscamente al agua el guijarro en mitad del blanco círculo de los dormidos para despertarlos. Este es como empieza El asesino de cisnes de Augusto Villiers de L'Isle Adams. Muy bien, seguimos con La campanilla de la doncella de Edith Wharton. Vamos a ver qué se trata La campanilla de la doncella. 383. La campanilla de la doncella de Edith Wharton. Dice, en el otoño, después de haber pasado el tifus, había estado en el hospital, y cuando salí de un aspecto tan endeble y vacilante que las 2 o 3 damas a las que pedí trabajo no me aceptaron por temor. Se me había agotado casi todo el dinero, y después de vivir en la pensión durante 2 meses, frecuentando agencias de colocaciones y escribiendo a todos los anuncios que me parecían respetables, casi perdí las esperanzas, porque el andar de un lado para otro no me había permitido recuperar peso, así que no veía cómo podía cambiar mi suerte. Pero cambió, o así lo creí yo entonces. Un día me tropecé con un tal señor Railton, amiga de la señora que me ha traído a los Estados Unidos, y me paró para saludarme. Era de esas personas que hablan siempre con mucha afabilidad. Me preguntó qué me pasaba, que estaba tan pálida, es una mujer. Y cuando se lo conté dijo, vaya Harley, creo que tengo precisamente el puesto que necesitas. No, la piel tan pálida, no es hombre. Ven mañana a verme y hablaremos de esto. Al día siguiente, cuando fui a visitarla, me contó que se había acordado de una sobrina suya, una dama joven, aunque algo delicada, que vivía todo el año en su finca de Hudson, ya que no soportaba el ajetreo de la vida ciudadana. Ahora escúchame, Harley, dijo la señora Railton, con esa jovialidad que siempre me hace sentir que las cosas iban a mejorar. Está interesante La campanilla de la doncella de Edith Wharton. Sí está larguito, de 83 a 405, hasta 415. Son 20, son como 40 páginas. Vamos a ver qué tal está esta de La mano cerrada de Farnsworth Wright, 415. Ya se nos está haciendo largo pero está interesante para ya escoger, más o menos darle una... ¿Cuál empezaremos a leer primero? Dice La mano cerrada de Farnsworth Wright. Solitaria, la casa se veía como un espectro a través de árboles desgarbados que parecían estremecerse por el contacto con sus muros. El verde musgo de la descomposición yacía sobre sus techos húmedos y las ventanas, insertadas en profundas cavidades, miraban ciegamente al mundo como a través de cuencas sin ojos. Su aspecto era tan aterrador que los niños, al acercarse, dejaban de silbar y de reír
y cruzaban al otro lado de la calle. Al otro lado del campo, unas cuantas cabañas acurrucadas miraban a través de la lluvia, como si se preguntaran qué familia podría ser tan valiente como para establecerse dentro de las sombrías paredes de esa vieja mansión, que durante 2 años al menos había estado inhabilitada. En una habitación del ático de la casa, 2 hermanas yacían en la cama, pero no dormidas. La hermana menor se encogió bajo el temor inspirado por el lugar. La anciana se rió de sus temores infantiles, pero la menor sintió el hechizo del antiguo edificio y tuvo miedo. Supongo que realmente no hay nada que me asuste en esta vieja y triste casa, admitió, sin demasiada convicción en su voz. Pero la sensación que me produce es horrible. Madre, no debería habernos dejado solos en este horrible lugar. Esta es La mano cerrada de Francis Wright. La víctima de Mike Sinclair. Vamos a ver qué trata La víctima, 421. Aquí está La víctima, vamos a ver cómo empieza. Mike Sinclair dice: Stephen Ackroyd, el chofer del señor Greathead, estaba malhumorado en el garaje. Todo el mundo le tenía miedo. Todo el mundo le odiaba menos el señor Greathead, su patrón, y Dorsey, su novia. Y ahora, después de lo de ayer, incluso Dorsey. Se había hecho de noche. A un lado, las puertas del patio estaban abiertas al túnel negro de la carretera particular. Al otro, el gran páramo se alzaba por encima de la tapia, inmenso, más oscuro que la oscuridad. La linterna de Steven en la puerta abierta del garage y la lámpara de Dorsey en la ventana de la cocina arrojaban una luz crepuscular y amarillenta sobre el patio que había en medio, desde donde él estaba sentado. El estribo del automóvil veía de soslayo a través de la ventana iluminada la mesa con la lámpara y a Dorsey cosiendo acurrucada, hecha una masa blanca, tal y como la había dejado hace un momento cuando se puso de pie de un salto y salió huyendo, porque ahí ella le tenía miedo. Bueno, esta es La víctima de Mike Sinclair. El rostro de E.F. Benson, 449. Vamos a ver qué tal empieza El rostro, 449. Aquí está. El rostro de E.F. Benson. Dice: sentada junto a la ventana abierta en aquella calurosa tarde de junio, Hester Watts empezó a meditar seriamente acerca de los presagios y la nube depresiva que le había acompañado durante todo el día, y con gran sensatez enumeró para sí misma las múltiples causas de felicidad que había en las circunstancias afortunadas de su vida. Era joven, extremadamente atractiva, acomodada, gozaba de una salud excelente y por encima de todo tenía un esposo y 2 hijos pequeños adorables. Ciertamente no existía ruptura alguna en el círculo de prosperidad que la rodeaba, y si en esos momentos una hada madrina le hubiera entregado la gorra de los deseos, habría dudado si ponérsela sobre la cabeza, pero no pudo pensar en nada que fuera digno de tal solemnidad. Tampoco podía acusarse además de no apreciar esas bendiciones. Las apreciaba y disfrutaba enormemente, y deseaba de corazón que todos aquellos que con tanta munificencia habían contribuido a su felicidad pudieran compartirla. Hizo una revisión más deliberada de todas esas cosas, pues se encontraba realmente ansiosa, en realidad más de lo que se atrevía a admitir, por encontrar algo tangible que pudiera justificar la sensación siniestra de que se acercaba el desastre.
También había que considerar el clima, pues durante la última semana había hecho en Londres un calor sofocante, pero, etcétera, etcétera, etcétera. Está interesante. El rostro de E.F. Benson. Perfecto. Y vamos a la última, que se llama El perseguidor, de Carmes de Burgos, 469. Aquí está. El perseguidor, de Carmen de Burgos. Vamos a ver, empieza, dice: aquella Nochebuena traía hacia Matilde todas las nostalgias del recuerdo. No podía sustraerse a la evocación de los aniversarios, tan fuertemente grabados en nosotros. Su espíritu, acostumbrado a pasar con ligereza de una impresión a otra, ávido de sensaciones y de emociones nuevas, parecía complacerse ahora en retrotraerse, hurtarse a lo real, para soñar con aquellos en tal día como hoy, que le traían a la memoria escenas patriarcales de su vida española, las fiestas de familia del hogar paterno en una cortijada andaluza donde pasó sus primeros años. Su padre, cazador impenitente, los condenaba a pasar ahí diciembre y enero para gozar la época del celo del macho y cazar las perdices con reclamo. Veía hacer con pena todos los preparativos para dejar la casa de Córdoba y enterrarse en aquel cortijo de la sierra. Aquellos viajes eran de las impresiones más fuertemente grabadas en su alma. Unos viajes tristes, una caravana que cruzaba los parajes más escuetos y desolados de la sierra sobre mulos y burros, aparejados con aguaderas y siluetas sobre los que, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la última. Entonces aquí la idea de esta reseña es para que usted pruebe, digamos, cómo empiezan cada una y vaya haciendo su listita y vaya viendo cuáles son las que tienen un mejor inicio o cuáles son las que nos enganchan más pronto con las cosas. Entonces, pues, está muy interesante este libro, como les digo. Ya vimos una reseña completa de todas las obras que tiene y ya usted escoge, puede poner unas calificaciones del 1 al 10 y más o menos cuáles son las primeras que quiere leer. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Bueno, como que acuérdense que estamos en el libro de Relatos de Terror y Misterio. Este es de la colección Fractales. Ya ven, son varios autores. Bueno, ahora sí, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.